Esta es la práctica número 6 del Laboratorio de Ingeniería Electrónica, amplificador de potencia clase AB. Objetivos: comprobar el funcionamiento de un amplificador de potencia de simetría complementaria clase AB, reducir el efecto de la distorsión de área por error, determinar el rendimiento máximo. Lista de material y equipo: un osciloscopio, una microcomputadora 386, generador de señales, fuente de alimentación, transistor NPN de 2N3904, transistor PNP 2N3906, dos resistencias de 1 kΩ, 4 resistencias de 10 kΩ, una resistencia de 100 ohms, un potenciómetro lineal de 100 ohms, dos diodos 1N914 y 4 capacitores de 10 microfaradios y 50 volts. Este es el circuito del experimento, donde tenemos los dos transistores, los dos diodos, el potenciómetro. Lo tenemos que ajustar a 33 ohms y estos son los capacitores: la fuente de voltaje, la entrada y la salida del circuito. Teoría preliminar: la desventaja del amplificador del experimento anterior es que crea distorsión decrece por 0. Para reducir la distorsión, cada unión base-emisor puede ser ligeramente polarizada en forma directa, usando un circuito como el de la figura 1 de este experimento. El divisor de voltaje en este circuito alimenta un pequeño voltaje que polariza directamente a cada una de las bases. Las resistencias RE1 y RE2 en los emisores ayudan a la reducción de la distorsión, introduciendo una retroalimentación negativa. Este amplificador es menos eficiente que el amplificador clase B porque ningún transistor llega a corte completamente. Una operación de esta forma se le denomina clase AB. El circuito del amplificador de la figura 1 se alimenta con una sola fuente de alimentación y el capacitor de acoplamiento C3 evita que el voltaje de corriente directa aparezca en la carga. La resistencia RC1 solo se usará con propósitos de medición indirecta de la corriente de la fuente de alimentación. Procedimiento: implementar el circuito amplificador de simetría complementaria. Ajuste la resistencia RD a un valor aproximado de 33 ohms. Bueno, vamos a ajustarlo. Aquí ya lo tengo ajustado, si se puede apreciar desde aquí, que ya está a 33, bueno, al 33% del 100%, ¿no? De los ohms, del potenciómetro. Entonces ya está a 33 ohms. Ahora vamos al paso 2. Aplica una señal senoidal de 1000 Hz y 3 volts de pico a pico. Observen en el osciloscopio las formas de onda de las señales de entrada y de salida simultáneamente. Vamos a ver la señal de salida. La voy a poner aquí y le voy a asignar el color morado. Y la señal de entrada va a estar aquí y le voy a asignar el color azul. El positivo y el común. Aquí va a estar. Vale. Ahora vamos a acomodar esta fuente a 1000 Hz y nos pide 3 volts de pico a pico. Entonces, si este es un pico, es 1.5 para que acá nos dé 3 volts. Y vamos a medir los voltajes. Está todo. No, pues ya estaba.
Aquí vamos a reducir las escalas y está una desfasada de la otra. Voy a ver. A 5. A 5. Y la señal de salida es más pequeña que la de la entrada. También. Ahí se puede ver bien. Aquí tenemos 2 y 1. Y aquí nos pide revisar ajuste con el potenciómetro hasta ver que la distorsión de cruce por 0 desaparezca. No, ahorita no hay distorsión aquí en la gráfica. Entonces, ya se me movió. Bueno, ahorita no, la gráfica no tiene, ¿cómo se llama? Distorsión, ya que la distorsión se da con un voltaje más alto. Entonces vamos al paso 4. Dibuje las formas de onda de las señales de entrada y de salida, las amplitudes del voltaje de salida y el voltaje de entrada. Vamos a revisar la amplitud, que sería para el canal A, que es la entrada, 2.992 volts. 2.992 volts. Y para el de salida, recordemos que el voltaje de salida lo estamos midiendo con el canal B. Se ve muy pequeño, la verdad. Ahí está. Aquí está. Es de 1.506 volts. Es de 1.506 volts. Y luego dice aquí, incremente la magnitud de señal de entrada hasta que observe que la salida empieza a distorsionarse. Justo antes. Tome lectura del valor de voltaje máximo de salida. Bueno, vamos a tomar el voltaje máximo de aquí de la salida. Entonces vamos para acá y vamos a empezar a aumentar. Lo voy a poner en normal para que no se mueva. Y ya empezó a variar. Aquí ya está variando. 7. Con 7 volts. Con 5 volts no varía. Con 6 todavía se mantiene más o menos estable. De hecho ya empieza a variar. A tener esa curva. Pero en lo que es aquí en la parte de aquí, en el 0, todavía no. Vamos acá al 7 y aquí ya
ya tiene la variación, ¿no? Donde está, ¿cómo se llama? Distorsionándose. En el 6 todavía no, se distorsionan los picos, pero acá la gráfica no se distorsiona. Sí se alcanza a apreciar. En el 6 ya todavía no, pero como en el 7 ya se empieza a distorsionar, vamos a meternos con decimales. 6.5, ahí va. 6.6, ya está empezando. 6.7, y aquí ya se empieza a notar cómo se empieza a distorsionar la salida cuando baja en esta parte de aquí, no cuando sube, nada más cuando baja. 8, se nota más hasta llegar al 7, que ya es muy notorio. En el 7 ya se deformó, aquí ya se distorsionó toda completamente. Entonces, en el 8, perdón, nos quedamos en el 6 y le vamos a revisar el valor máximo de esta curva. Óigame, ¿no? Aquí en single, y aquí está. El valor máximo es de 277.263 milivolts. 267.263 milivolts. ¿Y qué más nos pide? Con el multímetro digital mide el voltaje de corriente directa en las terminales de la resistencia RC1. Vamos a medir con el multímetro en corriente directa. Lo marca negativo porque puse las, ¿cómo se llama? La polaridad invertida. Este es el positivo y este es el negativo, pero yo lo puse al revés. Nos da 138.4 milivolts porque está variando mucho los últimos dos dígitos, y lo voy a tomar como un 4. 138.4 milivolts. Ahora este valor le permite calcular la corriente promedio suministrada por la fuente de corriente de CC. La fuente CC sería I, CC es igual a 138.4 entre 10, que mide la resistencia RC1, que aquí está, 10 ohms, es igual 138.4 son... pero son milivolts. Aquí tendríamos que esto es igual a .138. .138.4. Entonces, para tenerlo en volts,
necesitamos 0.138.4 y aquí nos debe de dar 0.0138 amperes. Reporte número 1. Determina la ganancia del voltaje del amplificador usando los resultados del paso 4 del procedimiento. Pues conocemos que la ganancia del amplificador es igual a V de salida sobre el voltaje de entrada, que serían igual a... Ay, me fui muy lejos. 1.506. Ay, control C. Entre 2.992, que nos da entre 2.992, que nos da un resultado de 0.5033 de 0.5. La ganancia pues nos da 0.5. Bueno, aquí la punto 3 determina la potencia máxima de la carga. Usa el resultado del paso 6 del procedimiento. P es igual a 0.636 por el valor VLM entre VRL, que es igual a 636 por 3.250. Aquí ya lo corregí, me había equivocado, cometí un error al sacar el dato del voltaje máximo de salida, que lo que había medido era aquí en la parte de aquí una, ¿cómo se llama? Una diferencia, ¿no? Creo. Bueno, aquí había medido el voltaje máximo y me había dado bueno, la verdad no sé qué pasó, se me hace que se me movió, así como ahorita que pongo el máximo y de repente se mueve. Entonces el valor que había tomado no era, y lo acabo de corregir de 3.250 volts. Y ya con ese valor vamos a tomar el de aquí. Ya sé en qué me equivoqué. Al tomar el valor aquí de 6, parece que había tomado el valor de 6 o de 5, me di cuenta que pues no puedo tener una eficiencia de 1 punto y cacho, de 1.25 parece que me está dando. Entonces revisé esto de acá, que era la gráfica, y revisé también el voltaje porque también cambié aquí el valor a 6.5, y ya con eso volví a hacer los procedimientos, no los grabé pero los volví a hacer, y aquí ya determinamos la ganancia del voltaje del amplificador de los resultados del paso 4 del procedimiento, y estos quedaron igual, ya que no tuve que cambiar los valores. Y se determina la potencia de la carga, usa el resultado del paso 6 del procedimiento, que son 0.636 por 3.250 sobre 100, y son 0.0206 watts. Use el resultado del paso 7 del procedimiento para determinar la corriente promedio suministrada por la fuente de alimentación VCC. ICC es igual a VRC1
sobre RS1, que fueron los valores que sacamos acá en el paso 7, que fue este de aquí, 140, pero al pasarlo a voltaje son puntos 14, entre 10 son .014 amperes. No sé por qué pasó eso. Y luego calcule la potencia suministrada. La potencia suministrada es PSC sobre VSC por ICC, que son los valores de la fuente de voltaje y el valor de la corriente que ya conocemos aquí. Y son 12 por .014, son 1.168 watts. Y luego tenemos que determinar el rendimiento del amplificador. El rendimiento del amplificador es la eficiencia, ¿no? Es la eficiencia de la carga y por la eficiencia del la potencia de la, ¿cómo se llama? De aquí de la carga sobre la potencia de la fuente, que serían .020 entre .168, que nos da una eficiencia de .119. Y al final usé los resultados del paso 3 de la simulación para determinar la ganancia de voltaje. Y aquí tenemos una ganancia de 50 porque tenemos los mismos valores que tenemos aquí en el paso 1. Y el paso 2, ¿cómo es posible la eliminación? Es debido a que estos diodos dejan pasar un voltaje muy pequeño. Entonces no tienen que tener ya esperar el punto de operación, que es cuando se cruzan las dos gráficas y se hace la distorsión. Entonces entra como corriente directa. No es cuando esto entra como corriente directa por los diodos que están aquí. En cada una de las bases entran un voltaje muy pequeño y nos deja pasar corriente directa. Entonces lo que es la gráfica entra directamente en su forma activa y ya no tienen que esperar el punto de operación, entra directo. Y bueno, con esto terminamos la práctica número 6 del laboratorio.